Hay muchas historias que podemos escuchar y contar sobre personas que lo perdieron todo. Seguramente tienes algún familiar o seguramente eres tú una persona que lo tenías todo y de repente lo has perdido. Posiblemente ninguna será como la historia de Adán y Eva. Ellos lo tenían todo. Un lugar perfecto, una vida perfecta. El problema es que cometieron errores que lo llevaron a perder todo lo bueno y todo lo perfecto que tenían de parte de Dios. Como dice la misma Escritura, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron. Es decir, que nosotros podemos tomar lecciones importantes de los errores de Adán y Eva. Los fracasos pueden ser los mejores maestros para nuestra vida diaria. Vamos a reflexionar durante unos minutos sobre la desobediencia del hombre, sobre los fracasos de Adán y Eva, pero también hablaremos sobre la culpa, pero también sobre el amor. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 10, pasaje muy conocido porque habla sobre la desobediencia del hombre. Primera lección que podemos aprender de este pasaje. Ten cuidado con las influencias del diablo en tu vida. La serpiente no obligó a Eva a comer del fruto prohibido. Tal vez ni siquiera cortó la serpiente el fruto, sino que fue una influencia. La serpiente fascinó a Eva con sus palabras, con sus engaños, con su astucia. La influencia es peligrosa. Hay influencia para bien, pero hay influencia para mal. La influencia es muy dañina porque hace que cometamos cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay malas influencias. Muchas veces cometemos los peores errores de nuestra vida por influencias malas. Buscando en el diccionario, influencia es poder de una persona para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Es importante que reconozcamos cuáles son nuestras influencias. Hay influencias que nos alejan del camino de Dios. ¿Cuáles son esas influencias que nos están llevando por el camino del pecado? ¿Cuáles son esas influencias que están afectando nuestro matrimonio, que están afectando nuestra familia? En las generaciones anteriores, esas influencias solían venir de amigos, de compañeros de trabajo, aún de nuestra propia familia. Pero para las generaciones actuales, esas influencias vienen por medio de las redes sociales. Los llamados influencers, que son personas a quien los demás acuden buscando consejo, dirección, conocimientos, opiniones. Pueden ser youtubers, artistas, famosos. Esos son los llamados influencers. ¿Por qué? Porque influencian en la vida de los demás. Tenemos que tener claro que el único objetivo de Satanás para influenciar nuestra vida es la destrucción, el fracaso de nuestra vida. Dice la palabra que Satanás, el diablo, ha venido para robar, matar, destruir. Esta es la primera lección que aprendemos de este pasaje de Génesis capítulo 3, versos del 1 al 10. Ten cuidado con las influencias del diablo en tu vida. La segunda lección, ten cuidado con dejarte llevar por la apariencia. Génesis capítulo 3, verso 6, vamos a leerlo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El fruto prohibido parecía ser bueno para comer, era agradable a los ojos, era codiciable para alcanzar sabiduría, pero trajo muerte a sus vidas. Hay muchas cosas que el mundo nos ofrece hoy en día, y tienen las mismas características del fruto prohibido. Se ven atractivas, son codiciables, son agradables a la vista. Y es por eso que muchas personas caen en el engaño de las relaciones del adulterio, la codicia de las riquezas, la cadena de los vicios. Por fuera parece muy bien, pero por dentro, cuidado. El que practica el pecado, esclavo del pecado es. Eso es lo que dice la palabra. La palabra de Dios nos dejó claro que hay caminos que nos pueden parecer muy buenos, pero su final es el mismo que el fruto prohibido, la muerte. Puedes leer Proverbios capítulo 14, verso 12. Vamos a buscarlo, ya verás cómo recordarás este versículo.
Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchas de las tentaciones de Satanás se ven inofensivas. Entran en nuestra vida suavemente, pero producen dolor como una serpiente. Seguramente Eva se emocionó al contemplar el fruto prohibido. Se emocionó de pensar que sería como Dios sabiendo el bien y el mal. La emoción la llevó a menospreciar la bendición de Dios en su vida. Muchas veces actuamos así. Hay muchos hermanos y nosotros mismos que estamos dispuestos a cambiar la bendición por la emoción. Esto es un error grave. La emoción es efímera, la emoción es engañosa, pero la bendición permanece. La bendición es verdadera porque viene de nuestro Dios. Este pasado fin de semana hemos tenido un encuentro de jóvenes. Y esto suele pasar mucho. Hay muchas personas que en eventos juveniles se dejan llevar por la emoción del momento. Pero este fin de semana no nos hemos dejado llevar por la emoción del momento. La emoción de alabar y adorar al Señor. No nos hemos dejado llevar por las emociones. Hemos dado un paso de fe porque sabíamos que la bendición de Dios estaba en ese lugar. Y te estoy hablando que me atrevo a decir que hacía 36 grados más o menos. Y el calor no fue impedimento para recibir esa bendición de parte de Dios. No nos dejamos llevar por las emociones. Cuidado con las emociones. La emoción es engañosa, pero la bendición permanece. La bendición es verdadera porque viene de Dios. Segunda lección que podemos encontrar en este pasaje de Génesis. Ten cuidado con dejarte llevar por las apariencias. Y tercera lección. Ten cuidado con tratar de cubrir tu pecado y alejarte de Dios. Génesis capítulo 3, versos del 7 al 10. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Adán y Eva tuvieron que enfrentar por primera vez algo que nunca habían experimentado en sus vidas: el pecado, la culpabilidad. Ellos enfrentaron el pecado y la culpabilidad de una manera equivocada. Intentaron cubrir su desnudez, se escondieron de Dios, trataron de alejarse de su presencia. Y posiblemente en este momento en tu vida o en mi vida estamos haciendo lo mismo con el pecado, con nuestra culpabilidad. En lugar de venir al Señor arrepentido y confesar el pecado, estamos tratando por todos los medios que tu pecado no se note. Estamos tratando de cubrirlo. Estamos tratando que nadie lo vea, que las personas no se den cuenta, y poco a poco te estás alejando del Señor. Tenemos que saber que nuestro pecado y la culpabilidad, cuando no es confesado, siempre nos llevan poco a poco a alejarnos de Dios. Es por eso que la palabra nos da la solución. Confiesa a Dios tu pecado, arrepiéntete. Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Te he dicho que íbamos a hablar de la culpabilidad, pero también del amor. En el texto, en el pasaje que hemos leído, nos muestra el primer pecado, la primera falta que los seres humanos cometieron delante de Dios. Hemos hablado de cuál fue la actitud que tanto Adán y Eva tomaron cuando experimentaron y conocieron el sentimiento de culpa. Se escondieron de la presencia de Dios, justificaron también su pecado. Entre ellos empezaron a echarse las culpas. Ellos habían comido del fruto prohibido, tuvieron la capacidad de reconocer el bien y el mal, fueron abiertos sus ojos, es decir, su conciencia fue activada por primera vez, ya que ellos vivían en un estado de inocencia. Fueron conscientes de que habían fallado, fueron conscientes de que habían pecado contra Dios. Así como el pecado pasó a todos los seres humanos por medio de Adán y Eva, también en todos los seres humanos a partir de ese momento
Ese sentimiento de culpabilidad está presente en nuestros corazones. Cuando le fallamos al Señor, cuando hacemos lo que nosotros sabemos que no teníamos que hacer y hecho, viene ese sentimiento de culpabilidad. Ese sentimiento de culpa o culpabilidad en nuestra conciencia, la cual ahora por medio del Espíritu Santo que está en nosotros está más sensible, produce en nosotros tristeza, dolor, vergüenza, remordimiento. Pero la palabra de Dios nos dice que hay un remedio, hay una forma de poder liberarnos del sentimiento de culpa en nuestros corazones, y es únicamente por medio de la confesión y el arrepentimiento sincero de nuestros pecados. Salmo 32, versos 2, 3, 4 y 5. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ese es el antídoto de Dios para la culpabilidad de nuestro corazón. Ser libres de la culpa buscando el amor de Dios, buscando su perdón. Hay muchas personas que están viviendo entre la culpa y el amor, es decir, que verdaderamente no quisieran tener en sus corazones ese sentimiento de culpabilidad. No quisieran sentir la culpa, la vergüenza, el dolor por hacer lo que hacen. Por su manera de vivir, no lo sé. Pero tampoco quieren rendirse por completo al amor de Dios, porque no quieren dejar de hacer lo que hacen, porque hay remordimiento en sus corazones. Pero un verdadero arrepentimiento y sus acciones y sus actitudes son exactamente iguales a las que Adán y Eva tuvieron cuando pecaron y sus ojos fueron abiertos. Se dieron cuenta de que estaban desnudos. Vivir entre la culpa y el amor significa vivir tratando de cubrir nuestra culpabilidad. Recuerda, Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Adán y Eva, al sentirse culpables por lo que habían hecho, no corrieron a buscar al Señor para ser cubiertos por su gracia y su amor, sino que se hicieron delantales para cubrir su desnudez. Su primera actitud fue cubrirse ellos mismos, cubrirse por sus propios medios. ¿Y nosotros qué estamos haciendo cuando fallamos al Señor? ¿Acudimos a su presencia para que nos restaure, para que nos perdone? ¿O intentamos cubrir esa desnudez, ese pecado? Eso es exactamente lo que muchos hacemos hoy en día. Cubrimos nuestra culpabilidad, pero no con delantales como Adán y Eva, sino con nuestro servicio en la iglesia, con nuestra dadivosidad, generosidad. Lo hacemos con religiosidad, con buenas obras. Sé que estoy haciendo lo malo, pero por lo menos estoy sirviendo en la iglesia. Sé que estoy haciendo lo malo, pero también hago buenas obras. Soy generoso, aporto mi dinero a la obra de Dios. Velo por los demás, oro por ellos. Tenemos que saber que más que nuestro dinero, más que nuestro servicio, más que nuestras buenas obras, el Señor quiere que le agrademos, que le obedezcamos, que le confesemos nuestras faltas. Dios quiere que confesemos nuestros pecados y que tengamos un verdadero y sincero arrepentimiento, que nos permita tener una transformación en nuestro estilo de vida. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Rectifico, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Siempre lo decimos, nos estamos acostumbrando a decir primera carta de Pedro, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, primera de Timoteo, segunda de Timoteo. Al final uno se queda con eso, pero se dice así. Primer libro de Samuel, por lo menos en el Antiguo Testamento. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hay otra manera de tratar de cubrir nuestra culpabilidad y es con la actitud de soberbia. Esa filosofía de vida de me vale. Pensando que si no nos importa lo que las personas piensen, que si no nos importa lo que digan los demás, no me sentiré culpable. Pero no es así. En nuestro corazón sabemos que a Dios sí le importa nuestra vida. Jeremías capítulo 20, versículo 9. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. A Dios no le vale nuestra vida.
¿Cómo es eso? Sí, a Dios no, entre comillas, le vale. Para nosotros nos gusta el me vale. Pero a Dios no le vale nuestra vida. Él es nuestro Padre y nos ama. Y siempre está esperando que nosotros lo busquemos con un corazón sincero. Porque así nos perdona, nos restaura. Vivir entre la culpa y el amor significa vivir escondiendo nuestro pecado, procurar que nadie lo vea como hicieron Adán y Eva. Oyeron la voz de Jehová que paseaba por el huerto y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Adán y Eva sabían que eran culpables. Habían fallado al Señor y eso produjo en ellos temor. Se escondieron, trataron de esconderse de Dios, trataron de no ser vistos, de no ser descubiertos. Esa es exactamente la actitud de toda persona que no quiere rendirse verdaderamente al amor de Dios, que no quiere tener un verdadero arrepentimiento, sino aunque en su corazón hay culpabilidad, quiere seguir viviendo igual, quiere seguir en su estilo de vida equivocado, ese estilo de vida que no agrada al Señor. Nos volvemos expertos en vivir vidas ocultas, en esconder nuestro pecado, en vivir una vida llena de mentiras, tratando de escondernos de los ojos de nuestros prójimos, para no ser señalados, para no quedar avergonzados. Pero nos olvidamos que nunca podremos ocultarnos de los ojos de Dios. Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si queremos ser verdaderamente libres de la culpa, tenemos que comprender que no se trata de buscar la manera de que nuestros pecados no se noten, sino de venir con humildad y sinceridad al amor de Dios, para recibir su perdón, su restauración en nuestra vida. Esto me recuerda al pasaje del hijo pródigo, que la traducción correcta o el título sería el amor del Padre. Porque aquí vemos realmente el amor del Padre. Lucas capítulo 15, verso 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, vestidle, y poned un anillo en su mano, calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo pródigo dejó de lado su vergüenza, dejó de lado su soberbia, vino a su padre. Todos lo vieron que regresó fracasado, empobrecido, avergonzado. Y quizás muchos de sus vecinos, amigos, lo podían haber señalado. De hecho, su hermano mayor lo señaló. Hicieron burla de él. Pero qué maravilloso es saber que en su casa, en la casa de su padre, lo que recibió fue amor, perdón, restauración. Hicieron fiesta por él, y así es el amor de nuestro Padre Celestial. Pero la pregunta es, ¿así es nuestro amor hacia el prójimo, hacia el hermano que ha fallado, hacia el hermano que ha sido sorprendido en alguna falta? ¿Hay ese amor de perdón, de restauración? ¿Hacemos lo propio con nuestros hermanos que han caído? No. Sé sincero, no. Cuando un hermano falla, lo primero que hacemos es murmurar, es criticar, es hablar mal de él. Ya no le miramos con esos ojos de amor, de perdón, de restauración. Conozco a personas, y tristemente líderes, que recuerdan el pasado de los hermanos. Es que tú nunca vas a cambiar, es que tú hacías esto, tu padre hacía aquello. Qué triste es ver esa actitud en autoridades, en hermanos que llevan años sirviendo al Señor, que se centran en el pasado de las personas y no ven una restauración en su vida. Es triste, pero es una realidad. El que tenga oídos para oír, que oiga. Hermanos, somos llamados a restaurar. Esta es la palabra que durante el mes de junio hemos compartido aquí en Radio Solidaria. Llamados a restaurar, no a ser jueces, no a condenar. Los discípulos fueron jueces del ciego de nacimiento. Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera así ciego? Juicio. ¿Estás en juicio? ¿Estás en crítica? ¿Eres juez de tu hermano? Cuidado. Seas pastor, seas un diácono, seas una persona que no tiene un cargo, cuidado de ser juez de tu hermano.
Hay una enseñanza aquí del Padre. Por eso te decía que el pasaje tiene que ser el amor del Padre, no el hijo pródigo. Vemos cómo el Padre da amor, recibe a su hijo con amor, con perdón, le restaura. ¿Hacemos nosotros lo propio con nuestros hermanos que han caído? ¿Restauramos sus vidas? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Esto le preguntó Dios al hombre y a la mujer. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí tenemos a Adán echando la culpa a Dios, porque dice, la mujer que tú me diste, y encima echando la culpa a Eva. Entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. La mujer no podía echar la culpa al hombre. Echó la culpa a la serpiente. Y porque la serpiente no tenía más, si no, sería un bucle infinito ahí. Adán y Eva, al sentirse acusados y culpables, no reconocieron su culpabilidad, no reconocieron su responsabilidad, no reconocieron su culpa, sino que pusieron excusas y buscaron culpables. Adán culpó a Eva y ella culpó a la serpiente. Adán también culpó a Dios. Y esa es exactamente la actitud que tomamos cuando no queremos rendirnos al amor de Dios. Ponemos excusas para justificar nuestro pecado, nuestro estilo de vida. Señalamos culpables del por qué vivimos de esa manera, pero tenemos que saber que ni las excusas ni señalar culpables podrá quitar la culpabilidad que hay en nuestro corazón. Lo que tú y yo necesitamos es reconocer nuestra responsabilidad, aceptar nuestra culpa, confesar con sinceridad, arrepentimiento, reconocer a Dios que hemos fallado, que hemos pecado, pero también aceptar en nuestra vida su amor, su perdón, su misericordia. El mensaje final es que ya no sigamos viviendo entre la culpa y el amor. Confesemos hoy nuestro pecado. Y Dios nos va a perdonar. Y Dios nos va a limpiar de toda maldad. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es el mensaje. Esta es la conclusión final. Confiesa tus pecados a Dios. Porque Él es fiel. Él no es como nosotros, que nosotros humillamos, no perdonamos, no amamos, no restauramos. Dios es fiel. Si confesamos nuestros pecados a Él, a Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene la capacidad, Él es amor. Dios es amor. Y a nosotros muchas veces cuando alguien nos ha hecho daño, perdonamos, pero no olvidamos. No restauramos. Para nosotros esa persona que ya nos ha hecho mal, ya le hemos puesto la X. Ya para nosotros no vale. Confiesa tus pecados a Dios. Está bien que pilles consejo, que tengas consejo de tu autoridad, de tu pastor, de tu líder, pero recuerda que el que va a perdonar tus pecados no es la autoridad, no es el pastor. Es Dios. Él es fiel. Y dice la palabra, y justo para perdonar nuestros pecados. Y además nos limpia de toda maldad. Todo esto se produce, perdón de pecados, limpieza, cuando tú y yo confesamos nuestros pecados a Él, a Dios. Esta es la lección para nosotros, esta es la lección que podemos sacar de Adán y Eva. Fallaron y en vez de confesar su pecado se escondieron, no contaron con Dios. Cuando fallamos, cuando pecamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Ocultar, tapar nuestro pecado o vamos delante de la presencia de Dios a confesarlo? La respuesta depende de ti.